Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. Nuestras sociedades continúan transitando un campo de abiertas disputas. Nuevas y nuevos actores sociales plantean agendas de transformación, llevando al conglomerado social a romper tabúes, esquemas y tradiciones. Este es el caso de los feminismos, del ambientalismo y de las y los actores de base ligados a los territorios y en ellos a la realidad y cotidianidad de sus comunidades, de cada persona que las integra, de sus necesidades, anhelos, requerimientos. Son logros en proceso arrebatados al establecimiento que en todo momento trata de revertirlos, pero logros al fin y al cabo, que nos llenan de esperanza y nos hacen pensar en un mejor futuro para todas y todos. En esta nueva entrega de La Vacuna veremos un ejemplo de algo sustancial ligado a ello, así como al reto que los usos y consumos nos plantean cada día en su relación con el control social, el imperio de las multinacionales y la crisis ambiental. Todo esto sin dejar de lado las formas de gobierno en nuestra región, su histórica oscilación y con ella la ausencia de un proyecto de gobernanza de largo plazo, algo que sigue ausente en los gobiernos progresistas, que no se plantean rupturas con lo heredado. Avancemos sobre las tres partes de esta nueva vacuna. Primero, necesidad de políticas públicas para la gestión de la menstruación. Segundo, hacia dónde va América Latina. Y tercero, comprar y desechar, la obsolescencia programada en la tecnología. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. La aprobación en países como Escocia, Nueva Zelanda, Francia, México y en ciudades como Nueva York durante el 2020 del derecho de las mujeres al acceso gratuito a los productos indispensables para gestionar la menstruación ha despertado la atención en diferentes países. En Colombia, tratando de ponerse en sintonía con este avance social, un conjunto de congresistas radicaron un proyecto de ley centrado en la gratuidad de los insumos menstruales, pero solo para una parte de las mujeres. Ya veremos por qué. La gestión de la menstruación no es un asunto privado, es una cuestión pública, toda vez que es un tema de salud y calidad de vida de más de la mitad de la población mundial, asociado incluso a la economía, los ingresos y el empobrecimiento, así como a políticas medioambientales, pues el uso de toallas sanitarias y tampones representa, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y otras, en las que viven millones de habitantes, cientos de toneladas de desechos, muchos de ellos con materiales plásticos que impiden su degradación. Esta realidad debería llevar a los gobiernos a estimular, difundir y definir políticas de educación e información pública para que se prioricen otros métodos más amigables con las mujeres y el medio ambiente, como las copas, los calzones menstruales, las compresas de tela o fibras naturales e incluso la menstruación libre. Estas políticas públicas también están relacionadas con programas de educación sexual, algo urgente en las escuelas, liceos, colegios y centros de educación superior técnicos o universitarios, en tiempos de redes sociales y de multiplicación de la información sin ningún tipo de veracidad o verificación. Avanzar por esta vía supone también abrir la gobernanza y lo público, haciendo realidad los llamados gobiernos de puertas abiertas dispuestos al control ciudadano, con tal que las mujeres podamos definir, de acuerdo a nuestra experiencia situada, todo lo relacionado con la gestión menstrual y más allá de eso, con el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, lo cual incluye, por supuesto, el aborto libre, seguro y gratuito. Esta política pública también debe contemplar la exclusión económica y la pobreza estructural, pues los productos para la gestión de la menstruación representan un sobrecosto para muchas mujeres y hogares cuyos ingresos son iguales o inferiores al salario mínimo. Si esto es así y para que ello no se traduzca en otro factor de empobrecimiento, lo más lógico es que el gobierno central asuma este tema con total prioridad, garantizando gratuidad en las toallas higiénicas, tampones y en las copas menstruales para todas aquellas niñas y mujeres que lo requieran, a través de dispensadores en los centros de estudio, oficinas públicas y similares. Esta es una reivindicación y un derecho hasta ahora desconocido porque por siglos se ha considerado esta realidad como un asunto individual o del mundo privado de las mujeres. Incluso se atreven a tener asco de nuestra sangre cuando es la única que no emerge producto de la violencia. La necesidad de politizar la gestión de la menstruación se hace evidente a medida que las mujeres vamos ganando más participación y representatividad en lo público, rompiendo poco a poco con la carga y el sello masculino que legisla sobre lo que no conoce, nuestros cuerpos.
Necesitamos un giro fundamental en este asunto que aporta el despegue de políticas alternativas en diversos campos. Por ejemplo, en la ciencia, implementando investigaciones para identificar materiales biodegradables para la higiene menstrual que no despierten reacciones alérgicas en nuestros cuerpos y que esto sea accesible para todas. En salud, priorizando investigaciones para establecer el porqué de la endometriosis, que afecta al 15% de las mujeres a nivel global, tema por el que apenas la ciencia se ha preguntado, pues normaliza que una mujer deba padecer dolores menstruales. En lo laboral, porque menstruar nos debería dar la posibilidad de reducir o flexibilizar la jornada laboral o educativa para las mujeres, con lo que algunas han denominado el permiso menstrual, como ya se practica en algunas regiones de España. Es importante también revisar los efectos de las vacunas contra la COVID-19 en el ciclo menstrual, reportado por numerosas mujeres en todo el mundo y de lo cual nadie habla ni se preocupa. El peso de las mujeres en los asuntos públicos es evidente y los feminismos como movimiento social que estremece los cimientos de esta sociedad patriarcal, machista y autoritaria también lo es. Hacer de todo aquello que por siglos fue considerado como asunto privado, elevándolo a lo público, a políticas de Estado, es un reto que no solo nos concierne a nosotras, sino a quienes ejercen el poder público y a la sociedad en general. Unamos fuerzas para que este tema sea motivo de justicia social. Un giro que también debe llegar a las formas de gobierno que, si de verdad pretendemos que cambien la historia de nuestros países, deben dotarse de políticas anticapitalistas diseñadas como políticas de Estado, soportadas por el liderazgo comunitario de manera que no puedan romperse a voluntad de uno u otro candidato. Veamos lo que nos comparte Raúl Sibeki al respecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Estos minutos de programa me gustaría titularlos ¿Hacia dónde va América Latina? Mi hipótesis es que no tiene rumbo. No es que vaya para una profundización del neoliberalismo que va, no es que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que no tiene rumbo. Y una nave sin rumbo, ustedes saben que no tiene un futuro muy adecuado. ¿Por qué digo esto? Bueno, hace unos días hubo elecciones en Argentina, primarias, en donde para sorpresa de todos, del gobierno y de la oposición, ganó por una buena diferencia la oposición. Son las primeras elecciones bajo pandemia y el resultado fue sorprendente. Más allá de lo que haya pasado en Argentina, vemos que hay una tendencia en la región a lo que un geopolítico brasileño, José Luis Fiori, plantea como, comillas, hacer y deshacer lo mismo docenas de veces, prácticamente sin moverse, o peor aún, moviéndose cada vez más fuera de lugar. ¿Qué quiere decir con esto? Que llega un gobierno y hace A, y llega otro gobierno a los 4 años y hace Z. Y así es un círculo vicioso que termina cada gobierno inutilizando lo que hizo el anterior. Esto está pasando en Argentina desde la década de 1940, o sea, ya 80 años. Comenzó a pasar en Brasil hacia el final de la dictadura, 1985 es el final de la dictadura, y en los últimos años pasó algo muy curioso, ¿verdad? Primero Lula, Dilma, después Temer, después Bolsonaro, y ahora aparentemente otra vez Lula. Entonces, esto que dice Fiori, el geopolítico brasileño, es muy adecuado, ¿verdad? Hacer y deshacer. Un gobierno hace y el otro deshace, y así se van neutralizándose unos a otros. Yo creo que esta es una de las tendencias principales en la América Latina de hoy, porque lo que veo es que no hay políticas de Estado, no hay políticas de larga duración, no existen tendencias de la sociedad a decir, bueno, me meto en este rumbo y sigo más allá de que cambie el gobierno. Fíjense que en Europa nadie cuestiona a la Unión Europea, haya gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, o progresistas y conservadores, si prefieren. Aquí, cuando la era progresista, se creó la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, la CELAC, la Coordinadora de Estados Latinoamericanos y del Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá, y retrocedió enormemente, particularmente la UNASUR, después de que vino el gobierno de Temer, de Bolsonaro, que no les interesaba, Macri. Lo de Argentina es tremendo.
Fíjense lo que dice Fiori de Argentina. Después de 1940, Argentina entró en un proceso entrópico, ¿verdad?, hacia adentro, de división social y crisis política crónica, ya que no logró unirse como nación en torno a una nueva estrategia de desarrollo adecuada a la situación. Entonces, ¿qué está diciendo? Una sociedad dividida, al medio, más o menos, una sociedad que por lo tanto entra en crisis política casi permanente, casi crónica, y uno tiene que preguntarse de dónde vienen estas divisiones de la sociedad, ¿verdad? Si uno mira los resultados en Colombia del plebiscito, del referéndum sobre la paz, verá una división similar, mitad-mitad. Y entonces, ¿por qué están divididas nuestras sociedades? Fíjense lo que pasó en Ecuador. Neoliberalismo, Correa, Lenin Moreno, que es neoliberalismo. Correa también es neoliberal porque es extractivo, pero con otras inflexiones. Ahora Lasso es el vaivén, él le llama el columpio, ¿verdad? José Luis Fiori, les recomiendo que lo lean. Y este columpio, este ir de aquí para allá, a la larga uno puede estar contento porque ganó su partido, pero este vaivén, esta neutralización de lo que se hizo en el periodo anterior, deja una sociedad sin norte, desguarnecida totalmente. ¿Hacia dónde va Ecuador? Bueno, ahora hay un gobierno neoliberal, bien, venimos de la década de Correa que tuvo sus pros y sus contras. Ahora, ¿ustedes creen que este gobierno neoliberal no está haciendo un programa neoliberal porque no tiene fuerza para hacerlo, ¿verdad? Está en minoría en el Parlamento. ¿Va a continuar más adelante? Yo apostaría que no, pero en todo caso no lo sabemos. Y esa incertidumbre es la que está avalando eso. Si nosotros nos guiáramos por el tema de Argentina para trasladarlo al resto del continente, la división social de los 40 empieza porque en Argentina triunfó lo que fracasó en Colombia, o sea, el gaitanismo, el peronismo, ¿verdad? Consiguió quebrar el poder de la oligarquía terrateniente. Cuando el proyecto hegemónico es destituido, lo quiebran desde abajo, bueno, la sociedad empieza en un tironeo, y no es que estoy condenando a las movilizaciones populares para nada, creo que son fundamentales, pero se producen porque en el periodo anterior hubo quien machacó a esos sectores. 4 meses en Colombia de revuelta, ¿por qué? Porque hubo regímenes desde la desindustrialización de los 90 que machacaron a los jóvenes y a las jóvenes. Entonces hay una reacción. Y como no hay el menor interés en modificar el libreto, esto se va a profundizar. Resultado, Chile va a entrar en el mismo proceso porque va a ganar la izquierda, Boric. No me creo que la derecha deje gobernar tranquilamente a la izquierda. Y no me creo que la izquierda, aunque pueda gobernar, pueda modificar la matriz productiva de nuestras sociedades. No lo ha hecho nadie. Bueno, Cuba, pero Cuba es otro proceso anterior que no pasó por el extractivismo, afortunadamente, y pudo salir con grandes dificultades de la matriz caña de azúcar a una diversidad de producciones, entre ellas algunas muy tecnificadas, con alto valor agregado, como son las tecnologías médicas, ¿verdad?, que vende Cuba. Pero estamos en esa situación. Y el hecho de que no haya una propuesta distinta profundiza la crisis en la que estamos metidos, profundiza la situación aguda, falta de norte en nuestras sociedades. Y ese es el problema que estamos observando, ese es el problema que tenemos delante nuestro. América Latina y Sudamérica particularmente, que jugó un papel en los BRICS y en el escenario internacional, con un país en los BRICS, donde hay 5, con 2 países en el G20, Brasil y Argentina, hoy en día no tiene un norte, no tiene el menor peso internacional y estamos condenados a seguir siendo exportadores de materias primas. Resultado, las próximas décadas que se adivinan por delante nos darán más de lo mismo. Más falta de norte, más división social, más crisis política y por lo tanto la pobreza y la desigualdad van a seguir profundizándose. No hay nada que diga lo contrario.
Pedro Castillo en Perú, estamos contando los días para que lo echen, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en Colombia? Una gran incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar, creo que nadie tiene la bola. Podría decir qué me gustaría que pasara, pero qué va a pasar realmente no lo sé. Y este es un escenario lo suficientemente prolongado en el tiempo, que se va a prolongar en el tiempo, para que nosotros, los movimientos populares, nos planteemos y digamos, bueno, enrumbamos la nave para aquí. El mar está encrespado, los vientos soplan de tal lugar, el escenario es este, ¿hacia dónde vamos? Simplemente para hacer esa pregunta y debatirla colectivamente. Muchas gracias. De columpio que impide que la región como un todo y cada uno de sus países alcance el potencial necesario para trascender de la dependencia a la integración dinámica a un mundo cada vez más interdependiente. Lo contrario es continuar como agentes de una periferia cada vez más sumisa, proyección en el siglo XXI del papel ya jugado en la época de la colonia y los siglos que le siguieron. Cambio indispensable que también está planteado ante los usos y consumos y las imposiciones de las multinacionales. Veamos el informe que preparó el equipo del Desde Abajo. Junto a la violencia generalizada, propiciada en gran parte por los estados imperiales en defensa de sus privilegios, el signo de los tiempos en todo el planeta es el consumo. Pero no el estrictamente necesario para la supervivencia, sino el desmedido, diseñado y organizado mediante los productos, casi de todo tipo, con fecha de caducidad programada. Las consecuencias son terribles. Por cuestiones naturales, todos los seres vivos necesitamos del consumo para nuestra subsistencia. Sin embargo, en este avanzado cambio de milenio, insertos en complejas comunidades políticas, con gustos y preferencias variadas, cambiantes, da la impresión de que esta actividad se ha convertido en la primordial función humana, pero más cercana al acaparamiento. Las adquisiciones y el consumo son, en cada época, procesos de adaptación a nuevos tipos de conductas colectivas. A través de estos actos expresamos nuestros valores y creencias, aunque a pesar de ello, desde los primeros años de este siglo no hay signos alentadores que indiquen algún avance en nuestro bienestar, pues a estas alturas del milenio nuestras adquisiciones compulsivas muestran algunas veces lo contrario. Estamos en una especie de voraz acaparamiento. Buena parte de la sociedad contemporánea está segura de que la culpa de esta insatisfacción viene acentuada por cuestiones tecnológicas y por reglas de mercado, debido a que se acrecienta el hecho de que lo imperecedero, lo durable, ya no debe existir. Lo que ahora predomina es la obsolescencia programada, actividad que tiene como propósito fundamental diseñar productos con fechas concretas para que dejen de ser funcionales. Once in my life, I'd like to own something outright before it's broken. I'm always in a race with the junkyard. Just finished paying for the car and it's on its last legs. The refrigerator consumes belts like a crazy maniac. They time those things. They time them, so when you finally paid for them, they're used up. Si los fabricantes desean vender más, recurren a la aceleración del desgaste de los productos, a la promoción del consumo efímero y continuado, o a la renovación anticipada de los insumos. Incluso a la inducción a una adquisición desmesurada, ya que la progresiva ilusión en la presunta reducción de costos deriva en la sustitución inmediata y no en la reparación. En este orden de ideas es preferible la continua insatisfacción del consumidor. Para lograrlo es indispensable ponderar la noción de que las nuevas adquisiciones son mejores que la reutilización o el reciclaje. Al no encontrar alternativa, los usuarios descartarán las exigencias de mejor calidad, reclamar precios justos, recibir buenos servicios y una mejor y mayor transparencia en los procesos de manufactura, por ejemplo, el respeto al medio ambiente con una reducción de los niveles de contaminación. Para los fabricantes, lo más conveniente será decir que aquellos artículos se volvieron obsoletos o inactuales. El punto de agravio. La verdadera afrenta de la obsolescencia programada es que está inserta en las dinámicas perversas de la producción en masa y nuestra sociedad de consumo, que tiene claros fines de lucro.
dinámica que empezó a ser relevante desde los primeros años de la industria automotriz, cuando Ford fabricó automóviles duraderos, al alcance de la mayoría. Sin embargo, una vez que un notorio segmento social pudo adquirir algún vehículo, el mercado y sus ganancias se detendrían. Esto ocasionó que las compañías competidoras comenzaran a crear automóviles con la intención de que fueran reemplazados cada 3 años por modelos más nuevos, coloridos y sofisticados. Remontándonos al posible origen de esta actividad, diversos estudios coinciden en que comenzó con la reunión del Grupo de Phobos, en Estados Unidos, cuando a principios del siglo XX un comité obligó a los fabricantes de bombillas a reducir la vida útil de estos productos. El objetivo era claro: aumentar las ganancias. Por lo tanto, a partir de esos momentos desecharían la de mayor durabilidad. Poco tiempo después, este modelo lo adoptó la industria automotriz. En la actualidad, sin duda, los dispositivos electrónicos también están insertos en esta dinámica de mercado. El momento álgido de esta situación fue en 2003, cuando la multinacional Apple fue demandada por un usuario debido a que las baterías del iPod estaban fabricadas bajo el esquema de obsolescencia programada. Al reclamar el problema a la compañía, la única solución que tenía el comprador era la de adquirir un nuevo aparato. Más adelante, en 2013, hubo otra polémica, ya que a 3 años de la salida del mercado del iPhone 3G, los clientes no podían instalar la aplicación de mensajería instantánea. La única forma de lograrlo era mediante la compra de la versión reciente del otro teléfono celular. La durabilidad y la buena calidad son contrarias a los actuales modelos de producción. Si nuestros electrodomésticos, por ejemplo, estuvieran diseñados para durar toda la vida, no tendría caso seguir produciéndolos, puesto que la lógica del mercado de consumo es generar necesidades de compra. Para este sector, el objetivo es obtener mayores y continuas ganancias. El problema se acentúa, sobre todo en la industria del software y de las tecnologías digitales, que a estas alturas del siglo XXI son las más representativas y consumidas a nivel mundial. En los hechos, estamos supeditados a actualizaciones constantes de determinadas aplicaciones o funciones de estos aparatos. Con el consumo y destrucción de nuestro entorno natural, la mayor tragedia es el problema ecológico. Respecto de todo lo anterior, lo que debemos resaltar para mejorar es que hay una problemática con la creciente contaminación y degradación de los recursos no renovables. Esta es una de las consecuencias más alarmantes y perjudiciales de la obsolescencia programada, ya que en ella está inserta el agotamiento de materias primas y la consecuente acumulación de desechos o residuos tóxicos. A partir de todas estas problemáticas, todas las propuestas deberían estar enfocadas en concretar una conducta de la responsabilidad, que tome en serio la construcción del todo social, ante el hecho de que nuestro todo y solo en conjunto lograremos perfeccionarlo. Debemos además fomentar y mantenernos abiertos a la crítica y autocrítica permanente. Nos corresponde entonces como sociedad cuestionar, desnudar y demandar sin descanso que la industria, que las multinacionales le pongan un límite a su demencial funcionamiento, colocando por sobre ellas y su sed de ganancias la protección ambiental. Y para que esto sea efectivo, el Estado y sus respectivos gobiernos deben controlarlas y reglamentar este asunto. Al mismo tiempo, es necesario retomar en los procesos escolares el área de manualidades, por medio de la cual el alumnado aprende oficios varios, aprendiendo a valorarlos, por ejemplo el mantenimiento y reparación de todo tipo de electrodomésticos, artefactos de comunicación y computación, al tiempo que saben reparar prendas de vestir, calzar, lavamanos, inodoros y plomería en general, así como electricidad y mecánica automotriz. Sin comprender cómo se producen todos y cada uno de los elementos de uso diario, los materiales de que están fabricados, las consecuencias de su precoz desecho, la producción demencial de residuos, no se alcanzará a apreciar la importancia y posibles vías para el reciclaje, proceso que cada vez debe ser más colectivo que individual, facilitando la construcción de talleres de todo tipo, como microindustria que facilite la vida de millares, la confrontación indirecta con la gran industria y la prioridad del medio ambiente. Todo ello de la mano de un consumo responsable y el amor por la vida, en armonía con la naturaleza. Nos enfrentamos a tradiciones de diversa índole soportadas y defendidas por poderes políticos, económicos, religiosos, del orden nacional y global, pero también a formas culturales que nos anclan a un modelo de vida que nos parece natural. Todo ello hay que romperlo, nada fácil ni mecánico,
pero sí posible de abordarlo como imperativo colectivo con mirada de futuro y de vida plena. Retos que para su concreción nos demandan estar cada vez más y mejor informados, propósito en el cual y para el cual el informativo de la vacuna, así como el sistema de comunicación desde abajo, se asume como un aporte. La contribución de muchas y muchos, ojalá entrelazados, aportaría de mejor manera a que accedamos a información veraz, así como a referentes culturales en todos los planos para la acción cotidiana, sin descanso, por sociedades pensadas, proyectadas y organizadas en pro de todos y todas. Déjenos sus comentarios si les gustó este video, no dejen de compartir con otros, otras y otras, y a propósito de estas fechas, no dejen de ir a la marcha por el aborto libre, seguro, gratuito, antirracista, feminista, este 28 de septiembre en Bogotá. El trabajador informal está más expuesto al contagio, a la presencia de la pandemia. Por eso digo yo que independientemente de la pandemia estamos hablando de una crisis de humanidad. Mayores sectores alrededor del mundo asumen hacer una transición hacia una sociedad distinta. No podemos volver a la normalidad porque era precisamente esa normalidad la que nos afectaba, ¿cierto? Las dinámicas comunitarias que la pandemia ha permitido encontrar otra manera de hacer política, de una democracia directa, de que si nosotros no nos cuidamos entre nosotros, pues de arriba para abajo no nos van a cuidar.